¿Sientes que vives constantemente a merced de situaciones que tus pensamientos automáticos te pintan como amenazantes e incontrolables? ¿Que cualquier situación que escapa a lo ordinario o a lo conocido te genera pensamientos negativos, angustia o ansiedad? ¿Te has dado cuenta de que tal vez tratas de minimizar todas esas posibles consecuencias negativas de esos eventos tratando de controlarlo todo? ¿O que por mucho que trates de controlar las cosas, percibes que nunca terminas de tenerlo todo bajo control? Pues mira este vídeo hasta el final porque hoy vas a entender cuál es la relación entre el TOC, el miedo, la intolerancia a la incertidumbre y la necesidad de control. Entenderás qué es lo que se esconde detrás de la necesidad de control y por qué sucede tantas veces que tratar de controlarlo todo, en lugar de aportarte calma y tranquilidad, aumenta tu percepción de falta de control. Y es precisamente esto último lo primero que quiero comentar. La primera paradoja de la que debes tomar conciencia es de que muchas veces sucede que cuanto más quieres controlar las cosas, más ansiedad e inseguridad sientes. Y sé que esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Seguramente tú crees que rumiar o pensar más y más respecto a algo del futuro para de ese modo intentar tenerlo todo controlado respecto a esa situación o ese aspecto de tu vida es algo que te da seguridad. ¿Crees que anticiparte mentalmente a las situaciones antes de que sucedan te permite pensar de antemano cuál es la mejor decisión que tú puedes tomar en función de cuál sea el resultado de los eventos del futuro? Parece algo lógico, ¿verdad? Pero lo que en cambio sucede muchas veces en la práctica es que cuando intentas hacer eso y tenerlo todo bajo control, es que te vuelves más consciente de todas las cosas que podrían salir mal, te vuelves más consciente de que casi nada está dentro de tu capacidad de control, te vuelves más consciente de que no puedes controlar las cosas que te pasan en la vida, ni puedes controlar el comportamiento de los demás, ni puedes controlar el azar o la suerte. Y el hecho de volverte más consciente de todas esas cosas que escapan a tu capacidad de control te genera más sensación de falta de control y con ello más ansiedad y más sufrimiento. Y lo que es peor, depender siempre de la necesidad de controlarlo todo no te permite desarrollar la capacidad de confiar en la vida, en el universo, de aprender a sentirte sostenido por la vida. No te permite poder desarrollar la capacidad de elegir creer que todo va a salir bien aunque no haya ninguna prueba o argumento mental que te demuestre que efectivamente será así, que efectivamente todo va a salir bien. Con lo cual, si nunca desarrollas esa habilidad de aprender a creer que todo va a salir bien en la vida, sigues siendo esclavo o esclava de querer controlarlo todo. Y cuando uno vive intentando controlarlo todo, vive la vida desde la cabeza y no desde el corazón. Lo que sucede es que uno se desconecta de la vida misma y del instante presente y su vida se transforma en una vida pensada en lugar de en una vida vivida. Intentar controlar lo incontrolable solo trae sufrimiento, frustración y más ansiedad. Y es que la clave no está en controlarlo todo para de ese modo no tener ansiedad, sino en aprender a sentirte cómodo en ausencia de control, en aprender a no tener ansiedad aunque no tengas el control de la situación. De hecho, Miguel Ángel Tobías, un aventurero, conferenciante y productor de documentales, que ha viajado por gran parte del mundo, en una conferencia explicó una cosa que cuando yo la escuché me llamó mucho la atención. Explicó que toda la gente que él conoció en sus viajes que había logrado algo significativo en la vida, es decir, algo fuera del ordinario en cualquier ámbito de sus vidas, tenían algo en común. Y ese algo en común que tenían todas esas personas era que en algún momento de su vida decidieron soltar el control y confiar. Confiar en la vida, en el destino, en que todo iba a salir bien, aunque no hubiese ningún argumento racional que les demostrase que eso iba a ser así. Esa es la clave del desapego y de poder avanzar hacia nuevos horizontes y nuevos estados de felicidad en la vida. Simplemente soltar el control y confiar. Y eso en realidad es simplemente una elección, una decisión. Entonces, fíjate que para soltar esa necesidad de controlarlo todo,
No necesitas hacer ejercicios complicados, ni leer un montón de libros de autoayuda, ni ir a conferencias, ni a templos budistas, ni hacer cosas raras. Es tan simple como tomar una elección, aunque el hecho de tomar esa elección te genera ansiedad. Esa es la clave para desarrollar esa capacidad de aprender a sentirte sostenido por la vida. Esa capacidad de creer que todo va a salir bien en ausencia de una prueba que te demuestre que efectivamente será así. Porque se trata simplemente de elegir creer que todo va a salir bien, que la vida te va a traer en cada momento lo que tú necesitas para avanzar, para prosperar y para evolucionar como persona. Y soy consciente de que eso no es una decisión fácil, porque implica dar un salto al vacío, implica saltar sin red de seguridad, pero solo así uno puede salir de la esclavitud, de la necesidad de control y del miedo y ser totalmente libre. Las personas que llegan a ser más sabias en la vida son las personas que son capaces de aprender de la experiencia de los demás y no únicamente de sus propias experiencias y que tienen una amplia cultura, y también las personas que son capaces de dejar que la vida les cambie, que la vida les muestre en qué están equivocados, que les muestre cuáles son sus creencias erróneas y simplemente que la vida les muestre cuál es el camino que deben seguir en su vida. Dejan que la vida sea su maestro y aprenden a fluir con la vida en lugar de luchar contra la vida. ¿Y qué es lo que hay que soltar concretamente para poder soltar esa necesidad de controlar las cosas? Pues lo que hay que soltar son las expectativas y deseos de que las cosas sean de un modo determinado. La necesidad de querer que la gente sea de un modo distinto al que es. La necesidad de que el mundo se adapte a ti y a tus deseos. Y hay que soltar también la necesidad de aprobación, porque eso en cierto modo es una forma de control. Pero sobre todo hay que soltar tu forma de reaccionar a los pensamientos negativos y a la ansiedad. Y lo más chocante de todo esto es que estás intentando controlar todo lo que es incontrolable en lugar de aprender a controlar lo que realmente sí está bajo tu capacidad de control. Y eso que sí está bajo tu control es tu forma de reaccionar a los pensamientos y a las cosas que te suceden en la vida. Tú puedes aprender a reaccionar de una forma no aversiva a esos pensamientos negativos, de una forma no tan dramática y negativa, porque recuerda siempre, no podrás controlar la mayoría de cosas que te pasan en la vida, pero sí puedes aprender a controlar el modo en el que tú reaccionas a esas cosas negativas que te suceden en la vida. Y que puedes aprender también a controlar el modo de reaccionar a los pensamientos negativos que aparecen en tu mente, aunque obviamente esto es algo que puede ser más complejo porque no es solo tomar una decisión, sino que requiere una práctica y un entrenamiento mental. Requiere cambiar el modo en el que tú te relacionas con tus pensamientos intrusivos y con la ansiedad, y eso puede requerir psicoterapia o identificar y cambiar creencias problemáticas, trabajar en miedos específicos y hacer ejercicios de difusión cognitiva. ¿Te das cuenta cómo tu intento de controlar lo estás ejerciendo respecto a las cosas incorrectas? Lo que debes aprender es a controlar el modo en el que tú reaccionas a las adversidades de la vida y a los pensamientos automáticos, en lugar de querer controlar la vida misma o los pensamientos. Porque intentar controlar la vida o los pensamientos te encierra en una cárcel mental y te genera sufrimiento y frustración. Y si tú quieres profundizar más en todo esto, te recomiendo profundizar en las enseñanzas de una corriente de pensamiento llamada estoicismo, sobre la que te dejo un enlace debajo en la descripción del vídeo. Y lo que sucede cuando tú tratas de controlarlo todo es que no eres libre, vives esclavizado por el análisis, la evaluación y el esfuerzo mental que implica vivir intentando controlarlo todo, comprenderlo todo y racionalizarlo todo. Incluso puede sucederte que vives tan metido en ese modo análisis o sobreanálisis de todo en tu vida que por las noches no consigues dormir, porque te cuesta desconectar de esa necesidad de sobreanalizar, de razonar y simplemente dejar que los pensamientos vuelen libres sin interferir en ese proceso de pensamiento automático. Tu mente está tan acostumbrada a analizar, hipotetizar, argumentar, razonar, que te cuesta salir de ese modo análisis
y entrar en modo de soltar la mente y simplemente vivir, sentir, existir. Porque tienes que aceptar que la vida es imprevisible y que una mente rígida, una mente que no tiene flexibilidad psicológica, es una mente que va a sufrir mucho. ¿Y qué es una mente rígida o que no tiene flexibilidad psicológica? Es una mente que tiene una gran dificultad para cambiar su visión de las cosas, para cambiar las interpretaciones, las opiniones, que no abandona la necesidad de que las cosas sean de un modo determinado e intenta adaptar el mundo a su mente en lugar de adaptarse la mente al mundo. Y desarrollar una mayor flexibilidad psicológica no únicamente te ayudará a dejar de querer controlarlo todo en la vida, te ayudará también a tener menos ansiedad y a no ser tan pesimista, tan catastrofista, te ayudará a conseguir mejorar tus relaciones, tu autoestima y tu forma de vivir en definitiva. Y por supuesto es una herramienta que tiene el potencial de mejorar muchísimo tu vida o incluso cambiar de una forma drástica tu vida. Pero la flexibilidad psicológica es una habilidad y como cualquier habilidad requiere práctica para ser desarrollada y dominada. Y eso se hace forzándote a tratar de cambiar las interpretaciones automáticas que tu mente genera a partir de las cosas que te pasan en la vida o a partir de los pensamientos que aparecen en tu mente. Porque tú tienes la capacidad de cambiar tu forma de ver e interpretar las cosas, pero si no la practicas, esa capacidad no se desarrolla y tu mente seguirá respondiendo a las situaciones de la vida como ha venido respondiendo hasta ahora. Y desarrollar la apertura mental también requiere que te cuestiones las cosas, que practiques el hecho de decidir conscientemente si quieres creer o no lo que un pensamiento te dice, que practiques el hecho de identificar y cambiar creencias problemáticas o creencias que no te son de ayuda en la vida, que practiques ejercicios de difusión cognitiva e incluso que te cuestiones tu visión del mundo y de ti mismo, tu autoimagen, y que cambies esa visión de la vida o de ti mismo si sientes que tienes una visión del mundo o de ti mismo que no te ayuda en la vida. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de la necesidad de control? ¿Por qué algunas personas tienen una necesidad de control tan fuerte, de tenerlo todo bajo control, y otras personas no? Pues lo que hay detrás de la necesidad de control es simplemente miedo. Miedo a lo desconocido y miedo al sufrimiento que los eventos negativos de la vida pueden traer a tu vida. Y en el caso de las personas con TOC yo añadiría también el miedo a los pensamientos intrusivos y el miedo a la ansiedad, porque al final está relacionado con el miedo al miedo y hay una falta de confianza en la capacidad que uno tiene para enfrentarse con éxito a las dificultades de la vida. Como uno tiene una baja fe en su capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones adversas en la vida, lo que hace es tratar de compensar eso intentando controlarlo todo, para de ese modo tratar de evitar que en su vida aparezcan situaciones difíciles o situaciones que le traen consecuencias negativas. Y hay un miedo también a soltar el control, a confiar más en la intuición, en el sentido común y en la vida y a confiar menos en los pensamientos y en el razonamiento. Y todo esto tiene como consecuencia que algunas personas tienen un miedo a confiar en que todo va a salir bien, a simplemente confiar en la vida, confiar en el proceso y no son capaces de creer o confiar en que la vida les va a traer en cada momento de su vida lo que ellos necesitan para avanzar en la vida y para crecer como persona. Sobre todo lo que hay es una falta de ese concepto que he comentado en algunos vídeos, que es el concepto de sentirse sostenido por la vida. Sentirse sostenido por la vida es simplemente creer que todo va a salir bien en ausencia de una prueba o un argumento demostrativo de que eso va a ser así, de que realmente todo va a salir bien. Porque la gente muy racional, analítica, muchas veces necesita pruebas para poder creer en algo. Y eso de forma indirecta les genera sufrimiento porque no consiguen ser capaces de vivir sintiéndose sostenidos por la vida y otras personas en cambio tienen una mayor capacidad para creer en aquello que no pueden ver, como por ejemplo las personas que creen en Dios o en la reencarnación o en extraterrestres o en lo que sea, por poner algunos ejemplos. Esas personas han desarrollado una capacidad de creer en lo que no pueden ver
o no pueden comprobar, y como consecuencia de eso es probable que sea para ellos más fácil poder creer que todo va a salir bien en la vida, aun en ausencia de un argumento demostrativo de que eso va a ser así, de que realmente todo saldrá bien en su vida. Y la gente que consigue vivir en ese principio de sentirse sostenido por la vida es gente que vive con mucho menos miedo y ansiedad y con muchos menos pensamientos negativos. Porque vivir en ese principio de sentirse sostenido por la vida hace que la zona de confort emocional que uno tiene se expanda muchísimo, sea una zona de confort muy amplia, y por el contrario, la gente con tendencia a sobreanalizarlo todo, a percibir miedos, a percibir que la vida está llena de peligros y que además de eso tiene poca confianza en su capacidad para enfrentarse con éxito a las situaciones difíciles de la vida, es gente que vive encarcelada en una zona de confort emocional mucho más reducida. Y lo que sucede en ese caso es que cualquier imprevisto o evento negativo que sucede en sus vidas tiene el potencial de generarles mucho sufrimiento emocional. Mientras que a otras personas con más resiliencia o con más fe en que todo va a salir bien, pues esos mismos eventos apenas les afectarán emocionalmente. Por tanto, como estás viendo, tanto en el TOC como en la necesidad de control, el miedo es la base del problema. Y a su vez el miedo está alimentado por un conjunto de creencias negativas, de creencias pesimistas y por experiencias traumáticas del pasado, o en algunos casos también por el elevado perfeccionismo y autoexigencia que tiene una persona. Porque en algunas personas ese perfeccionismo es tan elevado que eso les lleva a que no se permiten darse permiso para equivocarse, para fallar, e intentan evitar a toda costa que las cosas salgan de un modo distinto a como ellos quieren que salgan o a como ellos sienten que deberían ser las cosas. Y tratan de compensar ese miedo a que las cosas no salgan como quieren con un exceso de control y con un exceso de perfeccionismo, con un exceso de autoexigencia y con el hecho de anticiparse mentalmente a las situaciones del futuro, y con ello el hecho de rumiar para intentar tenerlo todo bajo control. Con lo cual, en estas personas lo que sucede es que su bienestar emocional está condicionado. No es un bienestar emocional incondicional, sino que es dependiente de si en un momento determinado sienten que tienen el control de las cosas o sienten que no lo tienen. Y es fundamental que tú te mentalices de que el mundo no se va a adaptar a ti. Eres tú el que te tienes que adaptar al mundo, el que debes aprender a fluir con la vida. Debes darte permiso para equivocarte, para ser imperfecto, para dejar que sucedan adversidades en tu vida, para dejar que te sucedan incluso errores o fracasos, porque esos fracasos y esos errores muchas veces son los que te traen lecciones de vida fundamentales, porque vivir evitando el fracaso te aleja del éxito, porque la mayoría de personas que tienen éxito en los negocios, en los deportes, el arte, en su relación de pareja, en cualquier otro ámbito de la vida, normalmente tuvieron que fracasar muchas veces antes de tener éxito, porque esos fracasos fueron los que les trajeron las lecciones o los aprendizajes que luego les permitieron no volver a repetir esos mismos errores y con ello llegar al éxito en los siguientes intentos. Por tanto, tienes que aceptar que el fracaso es algo normal e incluso a veces algo necesario, porque te permite poder aprender y con ello conseguir un éxito que no habría venido de no ser por esas lecciones o esos aprendizajes que te trajeron esos errores o esas equivocaciones o fracasos que has tenido en el pasado. Y es que es fundamental que te propongas escapar de esa cárcel mental, que es el exceso de autoexigencia, la necesidad extrema de control, el miedo al fracaso, la rumiación, etcétera, etcétera. Y lo que más te mantiene atrapado en esa cárcel mental es sobre todo el miedo. Es la ansiedad insoportable que tú sientes cuando no tienes el control de las cosas y cuando tus pensamientos intrusivos te dicen todo tipo de cosas catastrofistas que podrían salir mal. El modo intuitivo de intentar huir de esa angustia, de la ansiedad, es intentar controlar o hacer actos compulsivos o rumiar
pero el problema es que eso te atrapa más en esa cárcel mental, porque cuantas más veces tú haces un acto compulsivo, más difícil te va a ser después dejar de hacer ese acto compulsivo. Y así es como muchas personas con TOC se hacen extremadamente dependientes de esa necesidad de hacer un determinado acto compulsivo para poder escapar de la ansiedad. Y aunque a corto plazo es una estrategia útil en el sentido de que a una persona le sirve para reducir o eliminar la ansiedad que siente, lo que sucede es que el acto compulsivo termina convirtiéndose en parte del problema del TOC. Y muchas veces la gente que consigue cosas más grandes en la vida es la gente que más errores o fracasos han tenido, pero que supieron aprender de esos errores, que supieron cambiar de forma drástica su visión de las cosas, que entendieron que tiene una visión de las cosas incorrectas, unas creencias incorrectas, y las han cambiado por otras más adaptativas y no se han aferrado a su visión y a su interpretación de las cosas. Es gente que ha cuestionado su vida, sus creencias, sus prioridades, sus pensamientos, sus acciones y su vida, en definitiva. Y estar dispuesto a cuestionarse todo en la vida es un acto de valentía. Y requiere humildad y apertura mental, porque cuando uno admite que ha estado equivocado en su forma de entender las cosas, o que la visión que uno tiene de las cosas era errónea, o que muchas de sus creencias eran erróneas, solo hay dos opciones posibles. Una es encerrarse en la visión que uno tiene de las cosas y negar la realidad, que eso significa simplemente no querer aceptar que uno ha estado equivocado. Y la otra opción, que es la opción inteligente, es cambiar las creencias y las interpretaciones cuando uno entiende que las que tiene o las que tenía hasta ese momento eran incorrectas. Porque si uno tiene exactamente la misma mentalidad y la misma forma de ver las cosas a los 20 años que a los 30, que a los 40, es que no ha aprendido nada sobre la vida en todos esos años. ¿Entiendes por qué es tan importante la flexibilidad psicológica y dejar de querer controlarlo todo en la vida? ¿Entiendes por qué es tan importante renunciar a que la vida y los demás se adapten a ti y en lugar de eso aprender a adaptarte tú a las situaciones y a la vida? Porque cuando tú te adaptas a la vida, tú puedes influir sobre ella, puedes cambiar el rumbo de tu vida cuando es necesario. Pero no adaptarte implica estar luchando mentalmente contra todo y contra todos y con ello generar más miedo, frustración y a veces también rabia hacia los demás y hacia la vida misma. Y renunciar a controlar las cosas no implica que tú tengas que dejar de esforzarte por las cosas que tú quieres conseguir en la vida, sino que significa simplemente soltar la lucha mental contra la realidad, contra lo que es. Significa renunciar al victimismo, al dramatismo, a la negatividad emocional y mental y simplemente aceptar que las cosas son como son y no como te gustaría que fuesen. Y a partir de ahí aprender a distinguir las cosas que tú puedes cambiar en tu vida y las que no puedes cambiar. Y aprender a aceptar aquellas que no puedes cambiar y esforzarte en cambiar aquellas cosas que sí puedes cambiar. Y algo fundamental en todo esto es que aprendas a dejar de tener tanta fe en tu intelecto, en tu razonamiento, en tu capacidad de argumentar y que empieces a tener más fe en tu intuición, en los demás, en tu corazón y en la vida misma. Y lo cierto es que todos los días tú eliges esa elección de confiar en lo que está fuera de tu control sin tener un argumento mental. Porque cada día eliges confiar, por ejemplo, en el conductor del autobús o del tren, eliges confiar en el cocinero que prepara tu comida en el restaurante, eliges confiar en decenas de cosas que están fuera de tu capacidad de control. Pues exactamente lo mismo para las cosas que te dan miedo. Es simplemente elegir confiar a pesar del miedo y a pesar de la ausencia de control. Es simplemente elegir confiar a pesar de la ansiedad y el entender que muchas veces ansiedad no es sinónimo de peligro o amenaza. Y recuerda que muchas veces cuanto tú más rumias respecto a algo, más cuenta te das de todas las cosas y todas las variables que están fuera de tu capacidad de control. Y más inseguridad te genera eso. Y sobre todo, cada vez que tú renuncias a querer controlar algo en tu vida, estás fortaleciendo tu capacidad de confiar, tu capacidad de sentirte sostenido por la vida. Y si luego sucede que algunas cosas no salen bien o no salen como tus pensamientos te decían que deberían haber salido, eso no es una desgracia, no es una catástrofe, sino que es simplemente una oportunidad
para aprender de esa experiencia. Porque tienes que mentalizarte de que la vida es un flujo continuo de eventos, situaciones, circunstancias, y tú puedes pelearte contra ellos y quedar atrapado en el sufrimiento eterno, o dejarte arrastrar por ese flujo de eventos que es la vida y fluir con el devenir de la vida. Puedes quedarte parado en el análisis eterno e infinito de la argumentación, del razonamiento, del sobreanálisis, o simplemente puedes convencerte de que en realidad no necesitas tener todas las respuestas para poder decidir y elegir de una forma sabia en la vida. Porque, a forma de metáfora, querer controlarlo todo refleja que tú crees que tú sabes más que la vida, que tú crees que tú eres más inteligente que la vida misma. Cuando muchas veces, si tú pones la vida en manos del universo, en manos de algo superior a ti, y simplemente fluyes con el devenir de la vida y confías en la vida, ese algo se encarga de traerte lo que es mejor para ti en cada etapa de tu vida. Y ese algo superior a ti puede ser algo distinto para cada persona. Para algunas personas puede ser Dios, para otras personas será la inteligencia de la vida, para otras será su intuición, para otras será la fe en que en la vida todo sucede para algo, aunque en ese momento que sucede uno no entiende ese para qué le sucede eso, etcétera, etcétera. Porque es cuestión de que tú valores a dónde te ha llevado el hecho de tener una fe ciega en tu capacidad de razonamiento, de análisis mental, en tu capacidad de rumiar y de intentar controlarlo todo en la vida, y que tú valores si el sitio donde te ha llevado todo eso es un sitio en el que tú eres feliz o no eres feliz. Y si te ha llevado a un sitio en el que no eres feliz, porque tú vives constantemente queriendo controlarlo todo o luchando contra los pensamientos, contra la ansiedad, contra las circunstancias de tu vida y queriendo que la vida sea de una forma distinta a la que es, tú puedes dejar de confiar tanto en el razonamiento y en el sobreanálisis y empezar a confiar más en la vida, en ese algo superior a ti. Y obviamente esto es una metáfora y no se puede generalizar porque hay situaciones en las que tú tendrás que decidir con la cabeza y analizar y reflexionar antes de tomar una decisión. Eso es obvio. Pero el problema viene cuando ese modo sobreanálisis que tú tienes de vivir es algo que está activo en tu mente desde que te levantas hasta que te acuestas y se convierte en una fuente de sufrimiento y de ansiedad. Y uno no se da permiso para soltar el control y para confiar en la vida, porque ahí es cuando uno convierte su vida en una vida pensada en lugar de en una vida vivida. Cuando uno siente que puede soltar el control y elige sentirse sostenido por la vida, pues ahí la vida se empieza a convertir en una vida vivida en lugar de en una vida pensada. Entonces, para finalizar el vídeo, te invito a hacerte esta pregunta. ¿Estás viviendo una vida vivida o estás viviendo una vida pensada? Acaba de salir ya la segunda edición del curso online El Método Lipton y que ahora puedes acceder de forma totalmente gratuita a las primeras 2 semanas del curso. Si tú quieres registrarte, recuerda, debajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace y nos vemos dentro de la plataforma. Hasta ahora.